Primero de Pedro, capítulo 5, es nuestro texto esta mañana y estamos acercándonos a la conclusión de esta epístola y obviamente entonces nuestro estudio de Primero de Pedro. Y hemos dedicado varios sermones a la humildad para con los unos a los otros y más sermones acerca de la humildad para con Dios, la mano poderosa de Dios y cómo debemos humillarnos bajo su mano poderosa cuando permite o envía aflicciones en nuestras vidas. Pero ahora hay una transición, un cambio en esta parte de la epístola y el apóstol Pedro nos llama a prepararnos para una batalla. Nos llama a prepararnos para una guerra contra Satanás y las tentaciones del mundo. Porque en toda la epístola de Primera de Pedro, él nos ha enseñado que estamos en un peregrinaje. Y hasta llegar a Canaán, o el cielo, la nueva tierra y los nuevos cielos, no será fácil. Y debemos prepararnos para sufrir, pero también para luchar. Hemos visto que la mano poderosa de Dios a veces envía aflicciones o permite aflicciones en nuestras vidas, pero el propósito de Dios es ayudarnos, santificarnos, prepararnos. Dios obra para nuestro bien mientras estamos en este peregrinaje. Pero ahora vemos que hay otro que obra no para nuestro bien, sino para nuestro mal, obra en contra de nosotros en este peregrinaje, y es Satanás. Vamos a leer los versículos 8 al 10 de 1 de Pedro capítulo 5. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, a cual resistid firmes en la fe. Vamos a dedicar 2, quizás 3 sermones a esto para entender mejor nuestro adversario, Satanás, y cómo podemos resistir sus tentaciones. Por ahora mi plan es 3 sermones. No quiero prolongar la serie ni los sermones, pero debemos reconocer que antes de entrar en nuestro bosquejo, debemos reconocer que esta es la tercera vez que Pedro ha dicho que debemos ser sobrios. En capítulo 1, versículo 13, dice: por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios. 1 de Pedro 4, versículo 7. Mas el fin de todas las cosas se acerca, sed pues sobrios y velad en oración. Y ahora, finalmente, sed sobrios y velad. 3 veces el apóstol nos manda que seamos sobrios y que velemos. Y en cada versículo, cada vez que dice esto, el contexto es el fin de todas las cosas. Vemos el fin y vamos rumbo al fin. Debemos velar y ser sobrios hasta entonces. No podemos simplemente andar así sin prestar atención al camino. Es necesario enfocarnos y dedicarnos a andar fielmente y acabar nuestra carrera fielmente.
Para hacer esto hay que saber que hay leones en el camino, o un león sobre todo, pero más que uno. Y es Satanás, nuestro adversario. Hay obstáculos en este camino. Hay enemigos en este peregrinaje. Ahora bien, lo que vamos a estudiar en este sermón es quién y qué es Satanás, nuestro adversario, para entender mejor su naturaleza, su historia, su dominio y nuestro o vuestro adversario. Y el propósito, quizás piensas, ¿por qué dedicar un sermón a Satanás? Pero es nuestro adversario y en una guerra es necesario conocer tu oponente, tu adversario, para saber cómo luchar contra él. El propósito es saber cómo luchar contra Satanás. Y el siguiente sermón tratará más de las artimañas del diablo y cómo resistirlas. Y finalmente los límites de Satanás, que él no puede hacer. Hay muchas cosas que él no puede hacer. Y hay muchas cosas que nosotros sí podemos hacer para luchar contra él. Entonces, esto es para prepararnos en nuestro peregrinaje. En primer lugar, entonces, hermanos, ¿quién y qué es Satanás? En primer lugar, su naturaleza. Su naturaleza. ¿Cuál es la naturaleza de Satanás? A veces pensamos en Dios y Satanás y parece que son casi iguales. Lo bueno y lo malo. La lucha eterna entre lo bueno y lo malo. Dios y Satanás. Pero no es así. No es así en ninguna manera. Porque Satanás es un ángel. Satanás es un espíritu creado. Satanás es un espíritu creado. Esto es la naturaleza de un ángel. Un ángel es un espíritu creado. Y la palabra ángel significa un mensajero. Entonces la palabra ángel no comunica la naturaleza, sino el oficio o el papel de estos espíritus creados. Los ángeles son espíritus creados que sirven a Dios. Noten cómo Dios habla de los ángeles en Salmo 104, versículo 4. Dice, el que hace a los vientos sus mensajeros y a las flamas de fuego sus ministros. Las metáforas del viento y el fuego representan aquí los ángeles de Dios. El viento no se ve, pero se siente. Y el fuego es brillante y poderoso, pero tampoco intocable. No puedes como agarrar el fuego, pero lo ves y tiene una gloria o es brillante y poderoso. Así también los ángeles son como el viento. No se ve, pero se siente. Son como el fuego. A veces sí se ve, pero son intocables. Son de otro mundo o de otra existencia, no del mundo en que vivimos nosotros. Son del mundo invisible. Y Satanás es un ángel, como el viento, como el fuego, invisible, pero con fuerza y poder, un espíritu creado. ¿Cuándo creó Dios los ángeles, incluso Satanás? Génesis capítulo 1 no dice exactamente cuándo fueron creados, aunque fue antes de los hombres y probablemente en el primer día. Pero su papel es que los ángeles son mensajeros y su naturaleza es que son espíritus creados. Son espíritus creados. ¿Por qué creó Dios los ángeles? Hebreos 1:14. Hebreos 1:14. ¿No son todos los ángeles espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación? Sí. Este texto habla de los ángeles después de la caída y la salvación
de los hombres, entonces se enfoca en los elegidos. Pero sabemos que los ángeles fueron creados para servir a Dios por servir a los hombres. Los ángeles deben servir a los hombres y así sirven a Dios. Dios los creó para ser espíritus ministradores a los hombres. La voluntad de Dios fue crear al hombre y elevarlo a un estado de gloria perfecta. Adán era inocente, recto, justo, pero capaz de caer en el pecado. Y Dios le ofreció a Adán la posibilidad de entrar en una gloria más alta en que no pudo caerse, la perfección de su naturaleza. Dios creó a los hombres, rectos, justos, inocentes, pero capaz de caer y también capaz de ascender a otra gloria más exaltada. Los ángeles les deben haber ayudado a los hombres a ascender a esta gloria. Porque es la voluntad de Dios que los hombres sean exaltados y los ángeles que cumplen la voluntad de Dios deben contribuir a la exaltación de los hombres entonces. Noten Salmo 8, 3 al 6. Cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? Y el Hijo del Hombre para que lo visites. Le has hecho poco menor que los ángeles, y lo coronaste de gloria y de honra. Le hiciste señorear sobre las obras de tus manos, todo lo pusiste debajo de sus pies. Entonces vemos que Dios creó el mundo, y creó los hombres para tener dominio sobre el mundo que Dios había creado. Pero Dios creó a los hombres con una naturaleza inferior a los ángeles. Somos inferior a los ángeles en naturaleza, porque somos limitados por nuestra carne y otras cosas. Pero Dios nos dio un dominio y una gloria más altos que los ángeles. Ellos no tienen dominio sobre todas las cosas como nosotros, como los hombres. Y Dios nos exaltó a una gloria o nos ofreció una gloria más alta que los ángeles. Entonces ellos, los ángeles, son superiores a nosotros en su naturaleza, pero subordinados a los hombres en su papel. Dios creó a los espíritus para servirnos, nosotros que somos inferiores a ellos en naturaleza, pero Dios nos ofreció un dominio y una gloria más superiores a la de los ángeles. ¿Qué es el hombre? Para que tengas de él memoria. Le has hecho poco menor que los ángeles en su naturaleza, sin embargo, lo coronaste de gloria y de honra. Si somos inferiores en naturaleza, ¿por qué es que Dios nos eleva y nos exalta más que los ángeles? El punto es que Dios creó los ángeles para servirle a Él, servir a Dios, como por servir a los hombres. La voluntad de Dios es exaltar los hombres y darles dominio sobre las obras de su mano o de sus manos. Los ángeles deben obedecer y cumplir la voluntad de Dios en esto. Ahora la pregunta, ¿eran fieles los ángeles en este papel de ayudar a los hombres a ser exaltados? Esto nos trae al segundo punto, su historia. Si el propósito de Dios es llevarnos a la gloria y los ángeles deben servirnos y servir a Dios, en esto, ¿qué pasó? Pues en lugar de servir a nosotros y así servir a Dios, Satanás y otros ángeles buscaron su propia gloria y rebelaron contra la voluntad de Dios. Y en lugar de ayudar a los hombres
a obtener o alcanzar la gloria de Dios, Satanás tentó a los hombres, engañó a los hombres y arrastró a los hombres a las profundidades de la iniquidad a las cuales él mismo había ya caído. Y por lo tanto Dios lo maldijo, Dios pronunció una maldición contra él y todos los que habían seguido a Satanás con una sentencia de juicio irreversible, una sentencia que no se puede deshacer. Y muchos de ellos ya están encarcelados en Tártaro, la parte más profunda del infierno mismo. ¿Cómo sabemos estas cosas? Pues vamos a leer, y no había espacio en el boletín, entonces vamos a leer en Ezequiel 28. Ezequiel 28, y antes de leer el texto, es necesario recordar que los profetas muchas veces describen dos cosas, con una palabra describen dos cosas frecuentemente. Y ellos usan, no tanto ellos, sino el Espíritu Santo por medio de ellos, habla de los líderes y los gobernadores del mundo que han oprimido y atacado al pueblo de Dios, pero también con las mismas palabras están describiendo los poderes invisibles, Satanás y los demonios, que han oprimido y atacado el pueblo de Dios. En lo que vamos a ver en este texto es una descripción de un gobernador de Tiro, pero esto describe también Satanás. Entonces no estamos diciendo o es el rey de Tiro o es Satanás. Son los mismos. Son los dos al mismo tiempo. Ezequiel 28, 11 al 19. Vino a mí palabra de Jehová diciendo: Hijo de hombre, levanta endecha sobre el rey de Tiro y dile: Así ha dicho Jehová el Señor, tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. En Edén, en el huerto de Dios estuviste. De toda piedra preciosa era tu vestidura. Voy a luchar con estos. De cornerina, topacio, jaspe, crisólito, berilo y ónice. De zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Ahí estuviste, en medio de las piedras de fuego te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos, desde el día que fuiste creado, hasta que se halló en ti maldad. A causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras del fuego, oh querubín protector. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojaré por tierra, delante de los reyes te pondré para que miren en ti. Con la multitud de tus maldades y con la iniquidad de tus contrataciones profanaste tu santuario. Yo pues saqué fuego de en medio de ti, el cual te consumió, y te puse en ceniza sobre la tierra a los ojos de todos los que te miran. Todos los que te conocieron de entre los pueblos se maravillarán sobre ti. Espanto serás y para siempre dejarás de ser. Esto describe la historia de Satanás. La historia de Satanás. Vemos Satanás, un ángel, un querubín protector en Edén. Santo, inocente, hermoso.
como todos los ángeles. Pero ¿qué le pasó? Vemos en versículo 17. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura. Que Satanás se miró a sí mismo y buscó su propia gloria. ¿Por qué debo servir a los hombres que son inferiores a mí? No quiero servir a los hombres. ¿Por qué serán elevados y exaltados ellos cuando nosotros somos superiores a ellos? Y vemos la maldición de Dios en versículo 17 también. Yo te arrojaré por tierra, bajo los pies de todos irás y andarás. Aquí vemos la naturaleza y la historia de Satanás. ¿Por qué estuvo Satanás en Edén? Porque los ángeles deben estar en el santuario de Dios. Edén era un santuario de Dios, un lugar de belleza y perfección donde Dios moraba con los hombres en la tierra. Y es normal que un ángel estaría entonces en este lugar, un querubín protector, un ministro. Pero su soberbia, su orgullo, causó su caída cuando vio a sí mismo y su propia sabiduría y su propia hermosura y buscó su propia gloria. La caída de Satanás era una caída interna a sí mismo. Y esto es el orgullo, esto es la soberbia. Y entonces él decidió, en lugar de servir a Dios por servir a los hombres, él decidió captar a los hombres para que ellos les sirvan a él. No voy a servir a los hombres me van a servir a mí. No voy a exaltar a los hombres según la voluntad de Dios, voy a exaltarme a mí y ellos me van a exaltar. Y la maldición de Dios que ya leí en versículo 17 es: yo te arrojaré por tierra. Y versículo 19: todos los que te conocieron de entre los pueblos se maravillarán sobre ti. Espanto serás. Hay otra porción de las Escrituras similar o semejante en Isaías 14. Isaías 14. Los versículos 3 al 19. Y ahora Satanás se describe no como el rey de Tiro, sino el rey de Babilonia. Otro opresor del pueblo de Dios. Isaías 14, 3 al 19. Dice: y en el día que Jehová te dé reposo de tu trabajo y de tu temor y de la dura servidumbre en que te hicieron servir, pronunciarás este proverbio contra el rey de Babilonia y dirás: ¿cómo paró el opresor? ¿Cómo acabó la ciudad codiciosa de oro? Quebrantó Jehová el báculo de los impíos, el cetro de los señores, el que hería a los pueblos con furor, con llaga permanente, el que se enseñoreaba de las naciones con ira y las perseguía con crueldad. Toda la tierra está en reposo y en paz, se cantaron alabanzas. Aun los cipreses se regocijaron a causa de ti, y los cedros del Líbano, diciendo: desde que tú pereciste no ha subido cortador contra nosotros. El Seol abajo se espantó de ti, despertó muertos que en tu venida saliesen a recibirte. Hizo levantar de sus sillas a todos los príncipes de la tierra, a todos los reyes de las naciones. Todos ellos darán voces y te dirán: ¿tú también te debilitaste como nosotros y llegaste a ser como nosotros? Descendió al Seol tu soberbia y el sonido de tus arpas. Gusanos serán tu cama y gusanos te cubrirán. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Tú que decías en tu corazón: subiré al cielo en lo alto.
Junto a las estrellas de Dios levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré, y seré semejante al Altísimo. Mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. Se inclinarán hacia ti los que te vean, te contemplarán diciendo: ¿Es este aquel varón que hacía temblar la tierra, que trastornaba los reinos, que puso el mundo como un desierto, que asoló sus ciudades, que a sus presos nunca abrió la cárcel? Todos los reyes de las naciones, todos ellos yacen con honra cada uno en su morada. Pero tú, echado eres de tu sepulcro como vástago abominable, como vestido de muertos pasados a espada, que descendieron al fondo de la sepultura como cuerpo muerto, hollado. Noten la narrativa, la historia. Querías enaltecerte, engrandecerte sobre todos y poner tu trono en los cielos y ser más magnífico y majestuoso que las estrellas de Dios. Las estrellas de Dios, es decir, los ángeles de Dios. Pero serás como un cadáver bajo los pies de todos. Vemos otra vez la soberbia de Satanás y su deseo de conquistar y engrandecerse y enorgullecerse. La historia de Satanás, entonces, hermanos, es la historia de un ángel caído. Dios creó los hombres en naturaleza inferiores a los ángeles. Pero Dios creó los hombres para recibir una gloria y exaltación superior a la gloria de los ángeles. Y el papel de los ángeles era servir y ministrar a los hombres y ayudarles en esto, porque es la voluntad de Dios. Pero Satanás y otros de los ángeles no obedecieron y cayeron en el pecado. Fueron creados primeros y también cayeron primero. En lugar de ayudar a su hermano menor, lo mataron. Y vemos esta historia muchas veces en las Escrituras, cuando Caín mató a Abel, cuando Ismael oprimió a Isaac, cuando Esaú oprimió a Jacob, cuando el rey Saúl oprimió a David, y cuando Israel oprimió a la iglesia. Pero vemos en las Escrituras que el mayor servirá al menor, y los ángeles servirán a nosotros. Deben hacerlo obedientemente, pero es la historia del mundo, es la historia del pueblo de Dios y es la historia de Satanás. Entonces los orígenes o el origen, la historia de Satanás no es un misterio, no es una leyenda, no es un mito, es algo que podemos entender. Ahora bien, número 3, su dominio. Su dominio, este querubín protector. Los pasajes que ya leímos en Isaías y Ezequiel describen la caída de Satanás, su juicio, también el fin de todas las cosas. Pero no hemos llegado al fin de todas las cosas. Y sabemos que cuando Dios pronunció la maldición contra Adán y también contra Satanás, Dios no derramó la plenitud de las maldiciones en aquel momento. Entonces Satanás es un ángel bajo maldición, pero la promesa dejarás de ser su juicio completo no se ha llevado a cabo. Él sigue con libertad y él tiene un dominio. Los ángeles caídos viven y las Escrituras hablan de Satanás como un príncipe o un rey con un reino o un dominio. ¿Y en qué sentido puede ser que Satanás tiene dominio o un reino? En varios sentidos. En primer lugar, en Romanos 6, el apóstol Pablo dice:
en versículo 16, ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? Satanás tiene dominio sobre los hombres en el sentido que ellos sirven y obedecen su voluntad. Él tentó a Adán y Eva, ellos creyeron sus palabras, ellos obedecieron lo que él había dicho, y entonces son los esclavos, y eran los esclavos de Satanás. Y los hombres que nacen en este mundo nacen como esclavos de Satanás, inclinados a obedecer y creer todo lo que dice y manda Satanás. Entonces Satanás tiene dominio sobre los hombres porque son pecaminosos y obedecen su voluntad. Satanás quiere proteger su dominio por luchar contra el Evangelio. Segundo de Corintios 4, 3 al 4. Dice, pero si nuestro Evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo, Satanás, el Dios de este siglo, cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Y vemos lo mismo en Mateo 13, 19, en la parábola del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo, Satanás, y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Satanás tiene un dominio sobre los hombres caídos, los hombres pecaminosos, que son todos los hombres aparte de la gracia de Dios. Y él es príncipe de los ángeles caídos porque ellos siguieron y obedecieron lo que él había iniciado. Es príncipe o rey de los Dios de los hombres caídos porque los mantiene bajo su engaño, bajo su poder, bajo su influencia de tentación y el pecado. Y la tierra y el infierno entonces son los espacios de su influencia y su dominio, donde tiene sus ejércitos visibles e invisibles, y él quiere con ellos, los hombres y los demonios, hacer todo lo malo que pueda contra la iglesia y el pueblo de Dios. Finalmente, número 4. Si Satanás tiene un dominio, es príncipe de los ángeles caídos porque ellos le siguen, y es rey de los hombres caídos porque le creen y le obedecen. Es entonces, en cuarto lugar, nuestro adversario. Dice el apóstol Pedro en nuestro texto, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, anda alrededor buscando a quien devorar. Satanás es nuestro, es su adversario, vuestro. Es necesario y importante entender el significado de esta palabra, no porque tiene un significado desconocido, pero para darnos cuenta de que Satanás quiere destruirnos. Un adversario es un oponente activo, como en un pleito. En un pleito hay dos lados, y el propósito del pleito no es vamos a encontrar un acuerdo entre nosotros. No, en un pleito es o ellos ganan o tú ganas. Y si tú ganas, ellos pierden. Y si ellos ganan, tú pierdes entonces. Un pleito no es un tratado. Vamos a ver cómo podemos llegar a un acuerdo entre nosotros. Si tú ganas y yo gano, todos ganan, todos ganamos. No es así. Un adversario, y la palabra que usa Pedro es la misma palabra en un pleito. Alguien que quiere la prosperidad y la victoria de uno depende de la pérdida y la derrota del otro. Los dos no pueden ganar.
vuestro adversario. En la lucha libre o en los deportes, al fin del partido, no es posible que los dos ganan. Y en una lucha, en la lucha libre o en el boxing o cualquier deporte así, ¿cuál es el propósito de cada participante? Derrotar al otro. Es un oponente activo contra ti. Y así debemos pensar acerca de Satanás, porque así Pedro lo describe. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, un ángel caído, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe. Es como un león. Los leones que cazan, están cazando, buscando. ¿Qué podemos comer? Sin temor de nadie. Los leones no tienen, no hay otro animal que está cazando a los leones. Ellos cazan a todos, pero no hay nada que caza a los leones, ¿no? Y Satanás, no hay otro ser mayor que él, aparte de Dios mismo, pero en el mundo creado, él es como el león. Los leones son poderosos, veloces. Si no estás preparado, si estás enfrentado por un león y no estás preparado, no tienes los medios necesarios para protegerte, ¿qué pasará? Los leones te matarán en un segundo. Por eso dice Pedro, sed sobrios y velad, al cual resistid firmes en la fe. Pero uno no puede prepararse para un león si uno no sabe que hay leones. Mi hijo Owen y yo nos gusta patinar aquí en el barrio y yo nunca, el pensamiento, cuidado de los leones, este pensamiento nunca entra en mi mente. Los pensamientos que tengo son, vamos a ver si vemos a Jonathan o si vemos a Sergio. Yo sé que Sergio y Jonathan están andando alrededor en este barrio, pero los leones no. No tengo miedo de ellos, pero sí tenemos miedo de los carros. Digo a Owen, vamos a mantenerlos en el sidewalk, el sendero peatonal. Porque hay peligro en las calles. Sí hay coyotes, sí también, por las noches. El punto es, si no sabes que hay un peligro, estás, pues, confiado, viviendo así, en paz. Y no podemos hacer esto. No podemos. Tenemos un adversario. Y la verdad es que tenemos muchos adversarios. Satanás no es el único. Según Apocalipsis 12, habla de la tercera parte de los ángeles que cayeron. Los demonios, los diablos, otros ángeles caídos con Satanás. Y no digo esto para que tengan miedo, sino para que se preparen, para que sean sobrios, para que velen y para que resistan. Y obviamente en los siguientes sermones vamos a dedicarnos a cómo resistir. No es suficiente decir resistid y nada más. ¿Cómo? ¿Cuáles son los métodos, las artimañas del diablo? ¿Y cómo podemos vencer? Pues vamos a estudiar esto, no tanto en este sermón, sino en los siguientes. Pero por ahora el punto es simplemente tenemos un adversario. Y vemos en Efesios capítulo 6 el ánimo que sí se puede resistir a Satanás. Santiago capítulo 4, una porción de las Escrituras que es en paralelo con 1 de Pedro 5, dice que resistid al diablo y huirá de vosotros. Él huirá. Podemos resistir. Es posible hacerlo. Y Efesios 6
nos recuerda la importancia, pero también la posibilidad de vencer a Satanás. Dice el apóstol Pablo en Efesios 6, 10 al 13. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Versículo 10 dice que nos fortalecemos en el Señor y en el poder de su fuerza. Y en versículo 13 dice que nosotros tomamos la armadura de Dios para poder resistir. Entonces, si yo les digo, nosotros como hombres y nada más, vamos a luchar contra los ángeles. Cada uno de nosotros debemos decir, oh well, game over, ya se acabó. Pero si nosotros luchamos con el poder de Dios, ¿qué puede hacer un ángel contra el Creador? Contra el único vivo y verdadero Dios. Los ángeles pueden ser principados, potestades y gobernadores, etc., pero no son dioses. Y por eso dije al principio, pensamos a veces como lo bueno y lo malo, Dios y Satanás. No es así. Dios infinitamente más allá de todas las cosas creadas, sean santas o no. Y cuando nosotros usamos los medios que Dios ha ordenado con el poder de Dios, claro que sí se puede vencer a Satanás. Pero hay que ser sobrios y velar. Y hermanos, hay otro león en este camino. El león del tribu de Judá. Y él anda no alrededor, él anda enfrente de nosotros. Y si nosotros estamos aferrándonos a este león, cerca al león del tribu de Judá, no hay que tener miedo. Hay que ser sobrios y velar, sí, pero nosotros no es necesario tener miedo porque Jesús ya venció a Satanás. Y nosotros estamos siguiendo sus pasos y su ejemplo. David ya mató a Goliat. Si luchamos con el poder de Dios, la armadura de Dios, las armas de Dios para la gloria de Dios, Satanás no puede detenernos. Así como leímos en Lucas, en nuestra lectura, que Jesús les dio a esos discípulos poder y ellos derrotaron, vencieron a Satanás. Y Jesús describió esta derrota de Satanás. Nosotros también podemos vencer por la palabra de Dios. Entonces no tengan miedo de un ángel caído, hermanos. Resistan a Satanás en el nombre de Jesús y vencerán a Satanás en el nombre de Jesús. Amén. Oremos.